fáciles, a veces difíciles, pero unámonos para pedirle a Dios. Nos faltan varios hermanos, a veces nosotros no sabemos qué está pasando, ¿verdad?, en los hogares, y necesitamos pedir al Señor los unos por los otros. Padre, en el nombre de Jesús hemos clamado a ti, te hemos rogado y suplicado, y a esto, Padre mío, añadimos estas peticiones que entran hoy, Señor, a tu casa. Dios mío, en el nombre de Jesús te ruego por cada hogar, cada matrimonio, cada familia, por la salud en cada área, Dios Santo, que usted en su voluntad se manifieste con prodigios, señales, milagros, transforma, cambia, mi Dios. Te rogamos en el nombre bendito de Jesús, que tu mano esté con nosotros y con ellos. Amén. Vamos, amados, a conversar un poquito como hacemos los días martes, ¿verdad? Acuérdense, los martes a mí me gusta que sea más, ¿cómo se puede decir? Interactuado, ¿verdad? De pronto no sé si por eso es que ya no me vienen los martes. Porque los martes yo quiero que sea no yo hablando, sino que conversemos, ¿verdad? Que sea algo que usted y yo podamos dar nuestra opinión, podamos compartir. No tenga temor de que si usted dice algo que no está bien, que no es correcto, para eso estamos, ¿verdad? Y si yo no sé la respuesta, yo de frente le digo, no sé. Y yo la estudio y le traemos la respuesta. Entonces, a mí me gusta que los martes, si usted tiene una opinión o si quiere participar, siempre que vaya con el tema, ¿verdad? Siempre que vaya con el tema, no me vaya a salir un tema completamente fuera de base. Quiero hablar un poquito hoy de este capítulo 3, sobre todo del versículo 14 en adelante. Dice el Señor escribiéndole a la iglesia de la Odisea, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este versículo, de pronto usted dice, ay, pastor, pero ese versículo ya lo he escuchado, esas prédicas de ese tema, ya me lo sé, pastor. Porque habla de la tibieza, ¿verdad? Habla de la tibieza espiritual. Pero aquí el Señor nos revela, y le quiero mostrar así un poquito, tal vez no voy a profundizar mucho, pero le quiero dar por lo menos la base. Este versículo, estos dos versículos 15 y 16, nos hablan de una temperatura espiritual. Entonces usted y yo podemos ver que ahí dice que hay temperaturas espirituales, que Dios puede medir la temperatura espiritual. Y habla de una temperatura fría, de una temperatura caliente y de una temperatura que está tibia. Entonces esto aplica, lo podríamos enseñar que aplica para usted como ser humano, como persona, aplica para su matrimonio, aplica para su casa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las tierras, verdad? Está su hogar, su casa, su familia. Entonces en cada una de esas áreas se puede aplicar la temperatura espiritual. Ahora, cuando hablamos del tibio, de pronto usted dice, pastor, ya yo sé eso de la tibieza, pero aquí es donde a mí me da gusto, porque entonces ahora yo lo escucho a usted, ¿verdad? ¿Qué es para usted un tibio espiritual? A ver, ¿quién se anima? Un valiente de esos estudiosos de la palabra. Anímese, hombre, no importa, no diga que no importa si está bien o está mal, para eso estamos, ¿verdad? Pero a veces tenemos el concepto del tibio espiritual que de pronto no es el concepto bíblico. Entonces, para ustedes, ¿qué es un tibio espiritual? ¿Cómo me describirían a un tibio espiritual? A ver, Viviana. Quizás de las personas que oran o leen o estudiamos la palabra solamente cuando venimos a los cultos, de que quizás ya en casa o nuestra vida diaria no es algo que hagamos como lo hacemos cuando venimos aquí. Ok, ¿alguien más? ¿Tibio? ¿Algún tibio? No. Es que no tienen mucha comunicación con el Señor, que no están en el deseo De buscar a Dios. ¿Alguien más? ¿Tibio? No digo que hay tibio, sino que es un tibio. No es definido. Que está aquí Mejor completo, todavía, no es allá, definido. porque está en los dos, quiere hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por ahí. Yo pienso que están agradando al mundo y quieren agradar al Señor También. Pero si ve, en su mayoría ese es el concepto que tenemos de un tibio.
Pero bíblicamente, fíjese cómo dice la escritura: ojalá fueses frío o caliente. El frío es que definitivamente pues está frío, ¿verdad? Se apagó, se le acabó el aceite, se le apagó la luz, está frío. Y Dios dice: prefiero que estés frío, porque al frío Dios le manda un sacudón o hace algo y lo levanta, ¿verdad? Dice que seas frío o que seas caliente. Al caliente pues es porque está en fuego, está activado espiritualmente hablando, ¿verdad? Aunque también la calentura muchas veces es síntoma de enfermedad, ¿verdad que sí? Usted ha visto cómo nuestro cuerpo a veces agarra una fiebre y le da una calentura al cuerpo, y es un síntoma de que hay una infección, casi siempre, ¿verdad? Cuando viene una fiebre bien fuerte y el cuerpo agarra calentura, está caliente el cuerpo, a veces es síntoma de que hay una infección. Entonces no siempre el caliente es el que está danzando y brincando y gritando, ¿verdad? El tibio, bíblicamente, amados, es el que piensa que está bien sin estar. Porque si usted lee, si usted sigue leyendo la escritura, le dice el Señor: estás tibio. Y el 17 dice: porque tú dices. O sea que el tibio es el que se cree. Dice: tú dices. ¿Dónde estamos? Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea que el tibio se cree que está caliente. ¿Sí se dio cuenta? El tibio se cree que está caliente y dice: no tengo necesidad de nada. Entonces el verdadero caliente, espiritualmente hablando, es el que reconoce que necesita cada vez más de Dios, que anda bien, pero si ayuna, dice: tengo que ayunar más. Si ora, dice: tengo que buscar más a Dios. Si ve la mano de Dios, dice: yo quiero ver más. Entonces el caliente verdaderamente es aquel que sabe que depende de Dios, que necesita la mano de Dios, el que reconoce que si el Señor me suelta, me hago pedazos, que si Dios me quita de su protección, enseguida me tumba el enemigo. Porque yo no sé usted, pero así pienso yo, que si Dios me quita la manito de encima, el enemigo me hace pedazos. Porque sobre todo a los que somos ministros, de alguna manera el enemigo nos quiere destruir, pero como pueda. Entonces el que está tibio, amados, es el que cree que anda bien con Dios, pero según su propia opinión. Según él o ella cree que anda bien con Dios y no recibe consejo, no recibe advertencia, no recibe amonestación de la palabra. Es el más directo, ¿verdad? Si el pastor le dice eso está mal, el tibio dice: no, pero es que yo creo que yo estoy bien. O sea, no le importa lo que le aconsejen, lo que le digan, lo que le guíen. El tibio se cree que está bien. Y ese es el peor estado al que puede llegar un cristiano, de estar en tibieza espiritual, creyéndose que ya lo sabe todo, que ya no necesita de nada. Hay gente, amados, que ya no necesitan de pastor. Por allá afuera hay gente que anda de profetas y no tienen pastores. No se someten a nadie, no le dan cuenta a nadie. Hay evangelistas que no se congregan en ningún lado. Lo único que pasan haciendo es viajando por todo lado evangelizando. O lo llaman a uno, ¿verdad? Oiga, voy a estar por su área el día tal y el día tal. Voy a estar por su área. Yo ni los conozco, no sé ni quiénes son. Se invitan ellos solitos para que uno les dé el altar para venir a cobrar. Hay que ser directos. Andan buscando ofrenda, pero no se someten a nadie, no oyen consejo, no se dejan guiar por nadie. Entonces es el peor estado en el que puede estar un tibio. Un tibio es el que se cree que ya lo aprendió todo. Apenas tiene, qué sé yo, un tiempito de convertido, pero ya sabe más que el pastor. No sé si usted conoce gente así. Y no que el pastor lo sepa todo, perdónenme, yo me considero que apenas estoy empezando a aprender. Porque el que cree que ya lo sabe todo, el Señor me va a dejar de enseñar, ¿verdad? El Señor va a decir: ya, pues si ya sabes todo, ¿para qué te enseño más? Pero el que se mantiene humilde y dice: yo solo sé que apenas estoy empezando, el Señor dice: a este se le puede dar porque no se le sube el poncho, ¿verdad? No se le sube el moco mucho, porque usted ha visto al pavo cómo sale así con el moco, ¿verdad? Decimos en mi tierra, no sé de su tierra, que se le sube el moco. Entonces después el Señor tiene que bajarlo a uno. Pero si usted se mantiene humilde, usted se mantiene caliente en Dios y usted brilla para Dios, pero sin llevarse usted la gloria, sino Él. Amén. Ahí está la clave. Ahora miren,
Cuando hablamos de temperaturas espirituales, estamos hablando, le quiero hablar un poquito de los sistemas espirituales. Y usted sabe, nuestro cuerpo, en nuestros cuerpos hay varios sistemas. Está el sistema nervioso, ¿verdad que sí? El sistema inmunológico, nuestro sistema óseo, el sistema digestivo y todo ese tipo de sistemas que forman nuestro cuerpo. Para que el cuerpo esté funcionando bien, esos sistemas tienen que estar funcionando bien. No al 100%, porque nunca estamos al 100%, pero por lo menos que el sistema esté funcionando bien. Dígame usted, si su sistema inmunológico anda mal, ¿qué pasa? Se enferma uno a cada rato, ¿verdad? El sistema inmunológico anda débil. Los que tenemos de alguna manera problemas con el sistema digestivo, ¿qué nos pasa? Que uno no puede comer cualquier cosa. El sistema digestivo uno tiene que cuidarse lo que come. Si alguien tiene problemas con el sistema respiratorio, ¿qué pasa? No puede funcionar bien, ¿verdad? Puede sufrir de asma, puede sufrir de varias cosas. El sistema respiratorio no anda bien. De la misma manera, usted y yo, la iglesia de Cristo Jesús, somos el cuerpo de Cristo. Es lo que se llama el cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo hay sistemas. ¿Usted me cree? Por ejemplo, el cuerpo de Cristo tiene un sistema digestivo, porque dice que tenemos que alimentarnos de la palabra. Dice que tenemos que cuando empezamos en el Señor, dice, desead como niños la leche. ¿Verdad que sí? Y usted ve que el bebé toma leche cuando es bebé. Pero usted de adulto toma leche. ¿Verdad que sí? Entonces no quiere decir que porque usted ya creció, deja de tomar leche. Solo que es otra clase de leche. ¿Verdad que sí? El bebé cuando es bebé toma leche, ya sea el pecho de la mamá, o ya sea que le preparan su fórmula con el polvito, pero es leche para bebé, ¿verdad que sí? Leche de bebé. Pero no quiere decir que porque usted crece, ya deja de tomar leche. ¿Sí me entiende, amado? Quiere decir que aunque usted espiritualmente madure, y usted ya sabe bastante de la palabra, usted anda maduro en Cristo, eso no quiere decir que usted se va a olvidar de lo básico, de los principios. Usted no quiere decir que no, de vez en cuando no tiene que sentarse también a tomar un poco de leche, pero ya es leche para adulto, ya no es leche de bebé, ¿verdad? Yo no sé si me entienden más o menos lo que le quiero transmitir. O sea, Dios quiere que usted crezca y deje de tomar leche de bebé. Entonces el cuerpo de Cristo tiene un sistema digestivo, el cuerpo de Cristo tiene un sistema respiratorio. ¿Cuál es? La oración. La oración para el cristiano es como el sistema respiratorio del cuerpo humano. Usted sabe que el cuerpo humano sin agua puede vivir varios días, sin comida puede vivir varios días, pero sin aire el cuerpo humano bien rápido, ¿verdad que sí? La oración es el sistema respiratorio del cristiano. Usted puede vivir sin venir a los cultos, puede pasar un buen tiempo sin congregarse, pero si usted deja de orar, créame que se va muriendo, pero casi inmediatamente. La oración es lo que nos tiene el sistema respiratorio, la palabra es el sistema digestivo, y así uno puede ir estudiando todo esto. Pero hablándole de las temperaturas, en los sistemas de Dios hay sistemas para bendecirnos a la iglesia, pero en el mundo de las tinieblas también hay sistemas para destruirnos. ¿Cómo se lo explico? El enemigo quiere destruir los sistemas que tiene el cuerpo de Cristo. Entonces, si el cuerpo de Cristo, una iglesia, es bien fuerte en la palabra, el enemigo tiene un sistema afuera que va a querer destruir a esa iglesia con la palabra. Si hay una iglesia que es fuerte en la oración, el enemigo tiene un sistema allá afuera que va a atacar a esa iglesia con la oración. O sea, con el área, con el sistema que una iglesia es fuerte, con ese mismo sistema el enemigo te trata de destruir. Y lo mismo sucede en los hogares, en las familias, en los matrimonios. Por eso le quiero hablar un poquito de esto de las temperaturas. La temperatura muchas veces no tiene nada que ver con el ambiente, aunque parece que se asociara, ¿verdad? Pero por ejemplo, los hermanos que llegamos aquí hoy, cuando llegamos, ¿cómo estaba la temperatura? Frío, ¿verdad? La temperatura estaba fría. Pero el ambiente, aunque la temperatura esté fría, si la gente es cariñosa y lo reciben bien y se abraza a uno, el ambiente puede estar bonito, ¿verdad que sí?
Puede haber un ambiente cálido aunque la temperatura esté fría. Pero muchas veces el ambiente tiene que ver con la temperatura. Ahora, se lo pongo espiritualmente hablando. Puede haber, para que usted me entienda mejor, se lo pongo en un hogar, en una familia, en una casa. Puede haber un ambiente bonito en una casa, ¿verdad? Pero si la temperatura de esa casa espiritualmente está fría, no le va a dejar disfrutar el ambiente. Y tarde o temprano la temperatura modifica el ambiente. Por ejemplo, si estamos aquí, llegamos todos fríos, pero toditos los hermanos son cariñosos, el ambiente está calientito y la temperatura fría. Créame que después de media hora, por más que nos estemos saludando, vamos a decir, ¿sabe qué, pastor? Vámonos, porque aquí está demasiado frío. Entonces la temperatura tarde o temprano afecta el ambiente. No sé si les transmito bien la idea. En un hogar, en una familia donde haya un ambiente bonito, si la temperatura espiritual se pone fría, va a terminar destruyendo el ambiente. Y el ambiente también se va a empezar a poner frío. Por eso la importancia de que los matrimonios, las familias, los que tenemos esposa, mantengamos la temperatura espiritual caliente. Que sepamos medirnos, porque Dios aquí nos está enseñando que se puede medir la temperatura espiritual. Y Dios dice, prefiero que tu hogar esté frío o caliente, pero si hay un hogar tibio, ¿qué problema? Si hay una persona tibia, si hay un matrimonio tibio, imagínense un matrimonio tibio, que los dos se creen que están bien con Dios, y ella le dice, yo estoy bien, mi amor. Sí, estás excelente, le dice el otro. Y ella también, tú, sí, vamos bien. Y los dos van, y los dos tibios. Va a estar duro arreglar ese matrimonio conforme a lo que Dios manda. Entonces Dios quiere que usted y yo, de pronto el mensaje de esta noche es que usted y yo sepamos medirnos a qué temperatura andamos. Y todos los días tenemos que ver cómo andamos. Si nos enfriamos, el ambiente va a cambiar. ¿Por qué es importante esto de los ambientes? Un ambiente, tarde o temprano, forma una atmósfera. Y aquí es donde se complica. Una atmósfera, una vez que se empieza a formar una atmósfera, tarde o temprano controla el clima. Ahora, le estoy hablando espiritualmente. Usted ha visto cómo está, ¿qué le digo? El clima ahorita mismo, ¿cómo está? Digamos el clima afuera. El clima ahorita está fresco, está frío, ¿verdad? Entonces fíjese que cuando hablamos de frío o caliente, podemos hablar de temperatura, pero también empezamos a hablar de climas. Yo quiero que usted me capte lo que el Señor me ayude a transmitirle lo que le quiero enseñar. Afuera puede estar el clima frío, pero aquí adentro ya la temperatura está caliente. Pero cuando una temperatura se convirtió en atmósfera y esa atmósfera se convirtió en clima, ya el clima empieza a tener más autoridad y poder que una simple temperatura. O sea, espiritualmente le estoy hablando las tinieblas, cómo funcionan. Las tinieblas van a tratar, le pongo de nuevo una casa, un hogar, una familia. Las tinieblas van a tratar de que se enfríe la temperatura para que se dañe el ambiente. Cuando se daña el ambiente, la atmósfera de esa casa cambia. La atmósfera cambia. Y cuando la atmósfera cambia, si el enemigo logra tomar control, se vuelve un clima. Entonces ya no cambia solo la atmósfera de esa casa, sino cuando los miembros de esa casa salen a sus labores diarias, se llevan esa atmósfera que cargan de la casa. ¿Sí me captó? Entonces ya se expande, ya no es solo en la casa, ahora sí hace un clima. Se expande. Y la gente sale de esa casa y salen enojados y vuelven enojados. Yo no sé, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado algo así, que sale de la casa enojado y regresa enojado. O peor aún, sale de la casa enojado y afuera se contenta, pero para volver a la casa se enoja de nuevo en la casa. ¿Sabe qué pasa, amados? Cuando eso está sucediendo, hay una atmósfera de las tinieblas metida en esa casa. Hay una atmósfera de las tinieblas. Ahora, ¿qué pasa cuando se convierte en un clima? El clima tarde o temprano hace que se desarrolle una cultura. Póngame atención aquí, amado.
De pronto, no los estoy mareando, ¿verdad? Así me van siguiendo. Cuando un clima es demasiado persistente, se empieza a formar una cultura. Por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo, somos de Ecuador, pero yo soy de una zona donde el clima es frío. Mi esposa es de una zona donde el clima es caliente, consistentemente. Guayaquil siempre está caliente, y de donde yo soy, Cuenca, siempre está frío. O sea, es un clima consistente. Acuérdese, le estoy poniendo de ejemplo una casa, una familia. Si se dañó la temperatura, se dañó el ambiente, se dañó la atmósfera, se convirtió en un clima. Cuando el clima es persistente, hace que se modifique una cultura. Entonces, la cultura de la gente de Guayaquil es diferente a la cultura de la gente de Cuenca. Desde la manera de vestirnos, ¿verdad? Porque es obvio. Si mi tierra es frío, la gente anda siempre bien abrigada. En cambio, en la tierra de ella, la gente anda como verano todo el tiempo, porque siempre está caliente. La manera de hablar, los alimentos, la música, la cultura cambia cuando el clima es persistente. Si usted se va al África con el clima que tienen allá, la cultura es diferente que si usted se va a Europa, a uno de esos lugares fríos. ¿Sí me va entendiendo? Entonces, en una familia, en un matrimonio, en una casa donde el clima se vuelve persistente, se empieza a formar una cultura. Y una vez que se formó una cultura, es difícil romper esa potestad que se ha metido en esa casa. Porque acuérdese, Luzbel, antes de caer, él era el encargado no solo de la música. Él no era encargado solamente de la adoración. Luzbel era el encargado de la cultura del cielo. Los hermanos que son músicos, Luzbel no era encargado solo de la adoración, él era encargado de la cultura del cielo. Y la cultura significa qué es lo que se hacía en el cielo, desde que se entra hasta que se sale. Por eso dice que cuando a Juan le dijeron sube acá, lo primero que él vio allá arriba fue adoración, alabanza. ¿Cómo es que se entra? ¿Cómo es que se sale? Entonces los hermanos que son músicos tienen un factor importantísimo en modelar la cultura del pueblo de Dios, y en sus propias casas y en su propia vida. Y todos nosotros tenemos esa responsabilidad. Entonces mire, el enemigo, Luzbel, antes de caer, era encargado de la cultura. Para que usted me entienda mejor, nosotros aquí en la iglesia tenemos que llevar una cultura de templo, ¿verdad que sí? La cultura de templo, ¿qué significa? Que aquí se hacen las cosas conforme a la palabra de Dios. Es nuestra cultura. ¿Por qué? Porque ya se formó una cultura. Tiene que haber un clima siempre consistente aquí en la casa de Dios. Tiene que haber un ambiente, una atmósfera. Y la cultura de templo es, por ejemplo, la manera de vestirnos, la manera de hablar, la hora que venimos, recogemos nuestras ofrendas, y todo se vuelve una cultura de templo. Usted ha visto que nos gusta, por ejemplo, decir que hay que mantener la casa de Dios limpia, que en el altar no se puede jugar, cosas así. Esa es cultura de templo. Pero cada familia tiene su cultura, cada hogar tiene su cultura, aunque usted de pronto ni se dé cuenta. Pero si usted se pone a fijarse bien, cada matrimonio tiene sus costumbres, cada familia tiene sus tradiciones, sus costumbres. Se va volviendo una cultura. ¿Por qué le quiero tanto remachar esto? Porque hoy en día el enemigo ha logrado, con solamente cambiar la temperatura de una familia, de un hogar, de un matrimonio, solo con enfriar a uno de los dos o a un miembro de la familia, lo enfría, se cambió la temperatura de esa familia, de ese hogar. Y al cambiarse la temperatura, por eso le quiero enseñar es tan importante medirnos, porque si se cambia la temperatura se daña el ambiente, se convierte en una atmósfera, se vuelve un clima. Si no se arregla ese clima, se va a volver una cultura, es decir, se va a volver una costumbre. Y perdóneme, se lo pongo de ejemplo. Por eso hay matrimonios que tienen 50 años de casados y todo el mundo, ay, qué bonito, qué belleza, 50 años, pero no se pueden ni ver dentro de las cuatro paredes de su casa, o viven como extraños, duerme el uno acá, el otro allá. Se volvió una cultura vivir así, se acostumbraron a vivir juntos, se acostumbraron a ser compañeros de cuarto,
¿Sí me va entendiendo más? Eso es una cultura, cuando se llena de costumbres, tradiciones. Entonces hay mucha gente que en su propia casa ha permitido que el enemigo establezca la cultura de él. Y Dios quiere que usted y yo volvamos a retomar. Y si usted conoce familia donde nos damos cuenta que el enemigo ha metido su cultura, usted y yo como hijos de Dios tenemos que empezar a retomar esa cultura y decirle al enemigo: te tienes que ir, aquí tiene que venir la cultura de Dios. La cultura de Dios, que es la que trae unidad, bendición, crecimiento, desarrollo. La cultura del diablo, que dice que él vino solo para matar, robar y destruir. Entonces, si usted y yo conocemos familias, hogares, amigos, donde lo que está habiendo es muerte, destrucción, división, y usted se da cuenta en la manera de hablar de la gente, cómo hablan, cómo se quejan, cómo opinan. Los que trabajamos a veces afuera, entre varones, por ejemplo, digo yo los varones porque no sé las damas, ¿verdad? A menos que una de ustedes se anime. Pero entre varones, oiga, cuando el marido anda enojado con la mujer, al que más le cuenta es al amigo del trabajo. No, es que mi mujer, que sí, que no, y se queja uno. Y muchas veces en la manera de contarnos las cosas, yo personalmente, se da cuenta uno y dice, en esa casa ya se volvió costumbre. No sé si a usted le ha pasado, que alguien le cuenta algo y después de un tiempo le cuenta otra vez y después de un tiempo le cuenta lo mismo, y uno llega un momento que uno dice, ya en esa casa se volvió costumbre. Pero ¿sabe qué? No es para juzgarlos. Usted y yo tenemos una labor delante de Dios. Si nos damos cuenta de eso, si no son cristianos, primero que nada hay que enseñarles a buscar de Dios y decirles: Dios te arregla tu situación. Pero si son cristianos, de pronto podemos enseñarles: mira, en tu casa se ha metido una cultura diabólica, hay costumbres que a Dios no le agradan, porque a veces creemos que costumbres que a Dios no le agradan es solamente hacer algo malo, ¿verdad? Una costumbre que a Dios no le agrada, o que yo me fume un cigarrillo, que qué sé yo. Pero a Dios no le agrada que una familia ande desunida, que un matrimonio no se lleve bien, que los padres con los hijos no se traten bien. Eso a Dios no le agrada. Y muchas veces nosotros tenemos que sacar esa cultura del diablo de nuestras familias y demandar en el nombre de Jesús que la cultura divina del cielo sea la que se establezca. Por eso es que le hablo de las temperaturas, amados. Parece, ¿cómo voy? Parece un tema sencillo, pero si usted y yo aprendemos a medirnos, si andamos fríos o calientes, y peor si usted ve a su familia tibia, si usted ve a su pareja, si usted ve a su hijo, a su hija, a su hermano, el que sea, si usted lo ve tibio, híjole, tenemos que empezar a clamar a Dios, porque Dios dice: yo te prefiero frío o caliente, pero tibio, híjole. Y ya le expliqué más o menos qué es el tibio. El tibio es el que se cree que anda muy bien con Dios. Todos los demás le dicen lo contrario. Todo el mundo le dice: estás mal, hombre. Pero el tibio dice: no, yo ando bien. Yo estoy bien. Yo estoy bien como estoy. ¿Por qué? Porque el tibio se endurece su corazón. En la persona que está tibia se estableció una cultura de las tinieblas, pero ya es adentro de su corazón. La persona que está tibia empieza a mantener las costumbres y las tradiciones que a Dios no le agradan, pero está en la iglesia. No sé si usted conoce gente así. Y por eso digo, no es para juzgar a nadie. Pero esa costumbre y tradiciones, pero son del mundo. Son del mundo. Son del mundo. Pero ¿qué pasa? Que cuando la persona está tibia, esas cosas no las ve mal, las tiene en su corazón, aunque aman a Dios. Por eso digo, no es para juzgarlos, sino hay que darnos cuenta que nos toca meternos de rodillas y clamar por el que está tibio, porque el que está tibio, si no se arrepiente, dice Dios, te vomitaré de mi boca. Entonces es grave estar tibios, amados. Pero fíjese, todo esto yo le quiero enseñar cómo empieza desde un cambio de temperatura. Desde un cambio de temperatura. Por eso hablo por ejemplo con mi amada, si ella me ve que yo me enfrío, que yo estoy dejando de orar, que yo ya no estoy, qué sé yo, haciendo lo que tengo que hacer, yo prefiero que ella me lo diga, ¿verdad? Porque entonces nos medimos del uno al otro, para que ella no me deje caer. Y si yo la veo a ella flaqueando en su fe, también le voy a decir: no, levantémonos.
Entonces usted y yo tenemos que aprender a darnos ánimo, y entre hermanos también. Entre hermanos también tenemos que aprender a decir, no, levantémonos. Mira, a mí a veces Leo, no sé si él se da cuenta o no, pero hay veces que él me levanta el ánimo cuando yo ando desanimado, porque de uno se desanima como ser humano, y de momento converso con él y Leo me levanta el ánimo y digo, no, que va, en el nombre de Jesús vamos para adelante. Entonces tenemos que aprender a levantarnos. ¿Por qué? Porque le vuelvo al mismo tema, porque quiero que se nos grabe. Con solo cambiarle la temperatura espiritual a un miembro de la familia, el ambiente se daña. Y el ambiente espiritual es real, hermano. Usted ha llegado a algún sitio donde uno dice, sale usted de ese lugar y dices que el ambiente estaba, ¿qué dice uno? El ambiente estaba pesado, dice uno. ¿Y cómo pesa usted el ambiente? ¿Cómo sabe que estaba pesado el ambiente? En ese momento no sé por qué no llevé mi pesa. Pero verdad que uno dice, el ambiente estaba pesado. Y créame que hasta aquí en la iglesia hay veces que uno sale del culto y uno dice, el ambiente estaba pesado. Y es una manera de expresarnos, pero es que espiritualmente el ambiente de veras es real. Y se cambia cuando se enfría el pueblo de Dios. No sé si me doy a entender, pero cuando se esté enfriando el pueblo de Dios y yo siento el ambiente pesado, créame que son los días donde yo más voy y paso horas de rodillas, porque digo, Dios mío, ¿soy yo o es uno de nosotros? Pero haz algo con nosotros, Señor, auxílianos. Porque en la casa de Dios, sobre todo, el ambiente debería ser de gloria. Aquí es donde debemos venir a cargarnos, a levantarnos, a salir de aquí nuevecitos, con fuerzas, con visión. Si había algún problema afuera, de aquí es que salimos con la solución, con la estrategia. Pero es que tenemos que ser un pueblo que si usted llega medio frío, de aquí salga caliente. Tenemos que tener un lugar que, mire, usted y yo, con 2 o 3 que anden en fuego, el que viene frío se contagia. Se contagia. Se nota cuando hay hermanos que se nota que no tienen que gritar mucho, no danzan mucho, pero se nota que andan bien con Dios, con el saludo nomás, le imparten algo. Pero asimismo el que viene bien frío, con el saludo también se nota, ¿sabe? ¿Verdad que sí? Que hay hermanitos en Cristo que usted los saluda y hasta frío da cuando uno los toca, y está helado, ¿no? Y hay otros que andan tibios y también uno sí se da cuenta también. Entonces, amados, Dios quiere que usted y yo, primero que nada, nos midamos la temperatura nosotros mismos. ¿Cómo ando? ¿Estoy frío? ¿Estoy caliente? Líbrame de la tibieza. Usted y yo tenemos que, esa es nuestra oración. Líbrame de la tibieza, Dios mío. O que esté frío o caliente. Porque si estás frío, viene al templo y Dios te calienta de nuevo. Pero el que está tibio, híjole, viene al templo y lo que viene es a mirar, aquel está frío, aquel también, y aquel peor. Dios mío, solo yo ando bien. Solo yo ando bien, Señor. Líbrame de esta chusma. El tibio cree que anda bien. A mí me da risa porque a veces uno predica y la gente cancela y rechaza lo que uno predica. Dios mío, yo digo, wow. ¿Y por qué? Porque se ha desarrollado. O sea, ¿qué le quiero explicar? Que no empieza de la noche a la mañana. Es un proceso que las tinieblas siguen. Es sencillo, le empiezan dañando la temperatura, le modifican el ambiente. Si eso no se arregla enseguida, ese ambiente se vuelve un clima. Si no se arregla ese clima, se vuelve una atmósfera. Y cuando no se soluciona una atmósfera, ya se vuelve un sistema. Y cuando se vuelve un sistema, por ejemplo, si el enemigo logra dañar a un grupo completo de la iglesia, que es usted y yo lo hemos de haber escuchado, y hasta lo hemos vivido nosotros acá, cuando un grupo se daña, terminan dividiendo al cuerpo. Entonces se volvió un sistema que ya atacó el cuerpo completo de Cristo. Y cuando usted viene a ver, 4 o 5 familias, cuácate, se dividió la iglesia. ¿Usted ha escuchado eso de iglesias divididas? Yo no digo que a veces uno se mueve por algún motivo espiritualmente, Dios nos ubique en otro lado, no me refiero a eso. Me refiero a gente que o son enviados por las tinieblas o son usados por las tinieblas para dividir ministerios.
y dejan destruido al pastor, los líderes, destruyen la iglesia y se van como Pancho por su casa. Y por allá van y están contentos en otro lado. Pero ¿qué pasó? Eso no fue de la noche a la mañana. Se convirtió en un sistema que ahora atacó al cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante que usted y yo nos midamos siempre. Estoy frío, estoy caliente, líbrame de la tibieza. Los miembros de cada familia, midámonos nosotros mismos. Yo a mi esposa, a mi hijo que vive con nosotros, uno tiene que ir siempre dando un ojito y decir, a ver cómo andas, estás bien, estás frío, estás tibio. Entre esposos, entre familia, ¿para qué? Para cuidar nuestro ambiente. Esa es la primera base. Si usted empieza a ver que el ambiente en su casa no se siente un ambiente como debe ser, de gloria, de paz, de alegría, el enemigo lo está atacando. Pero si usted resuelve en el ambiente nada más, hasta ahí llegó. Yo quiero que usted, esto es bien importante, si usted resuelve en el ambiente, hasta ahí llegó el enemigo. Pero si en el ambiente usted no resolvió y usted dice, el ambiente se siente pesado en mi casa, en mi hogar, se siente feo aquí el ambiente, si no resuelve ahí, se mete en batalla, en guerra, en oración, llame al pastor, a los hermanos, lo que sea. Pero si no arregla el ambiente se vuelve un clima. Entonces yo quiero que usted me entienda, es cuando el ambiente no se arregla, pasa un día, 2 días, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, el mismo ambiente, ya se volvió un clima, ya se volvió permanente. Y el clima empieza a hacer que se forme una cultura. Entonces hay gente que pasan años, marido y mujer, años, y se acostumbran a vivir juntos, pero se perdió la pasión, la chispa, el amor, la confianza, la lealtad, se pierde todo, se vuelve una costumbre. Muchos se quedan juntos por los niños o por el qué dirán, porque somos líderes de la iglesia, qué dirán si nos separamos, se quedan juntos. Pero ese no es el plan de Dios. ¿Qué pasa? No se solucionó al inicio, cuando la temperatura del cónyuge empezó a bajar, no se arregló. Entonces es preferible decirle, mira, no estás orando, no te veo que andas bien, te veo flojo, mira cómo hablas, mira cómo te expresas. Mi amada es bien buena en eso, ¿sabes? A mí sí Dios me dio un termómetro, porque ella me corrige más rápido. Eso no se oye bien en ustedes, porque usted es pastor, en su boca no se oye bien, ¿verdad? Y no sé si ella se da cuenta, aunque yo medio bravo me le pongo, ¿verdad? Para no perder la costumbre, ¿verdad? Medio bravo me le pongo, le digo, ya no me habla así, pero en la mente después digo, ¿verdad? Qué razón. ¿Por qué? Porque el que más Dios le da, más Dios le demanda, ¿verdad? Entonces uno tiene que, si yo quiero que el pueblo ande bien con Dios, el primero que tiene que andar bien con Dios soy yo. Porque si no, a mí me van a llamar a cuentas. Si del altar viene un clima frío, imagínense qué va a pasar con la iglesia. Entonces, no, amados, tenemos que medirnos desde el inicio, y el inicio es la temperatura espiritual. Si usted se nota que está frío y no se corrige usted mismo, cuando viene a ver, usted es el que causa el mal ambiente. Si usted mismo no se corrige y nadie más lo corrige, usted es la causa del mal ambiente. Ay, qué pesado, cuando uno llega a esta casa se siente el ambiente mal, qué pesado. Y es usted mismo el que anda cargando el mal ambiente. ¿Por qué? Porque anda más frío que el frío. Y hay gente que ellos solitos se vuelven su propia clima y su propia atmósfera, y ellos mismos solitos se destruyen. Por eso, usted y yo midámonos desde la temperatura, ando frío, ando caliente, líbrame de la tibieza. Y seamos sinceros con Dios. Seamos sinceros. Si usted lee la escritura todos los días como debe ser, aunque sea su porcioncita bíblica, pero todos los días algo tiene que comer, la misma escritura le va a decir a usted, andas bien, andas frío, te estás enfriando, te estás descuidando. El mismo Espíritu Santo a nosotros nos deja saber, ¿verdad que sí? El mismo Señor. Pero si no le hacemos caso, andamos más ocupados estos días, usted sabe, las fiestas y la corredera de la gente. Si andamos más afanados en el mundo, nos enfriamos con Dios. Cuando viene a ver, somos gente que carga una atmósfera pesada, una atmósfera cargada.
que le piden a usted un consejo, ¿y qué consejo va a dar si ni lee la Biblia, ni ora, ni nada? ¿Qué consejo va a dar? Entonces nos volvemos una gente de una atmósfera pesada. Pero cuando andamos bien con Dios, de la misma manera, si usted anda bien con Dios, usted carga la atmósfera de Dios. Y de la misma manera usted puede llegar a una casa donde hay un ambiente de las tinieblas, y si usted viene lleno de Dios, las tinieblas a un hijo de Dios lo tienen que respetar. Y si usted entra pisando en el nombre de Jesús y dice: aquí entró la luz, tinieblas fuera en el nombre de Jesús, lo tienen que respetar. Y usted, si anda bien con Dios, usted puede llegar a una casa, cambiar la atmósfera y dejar esa atmósfera ahí. Es el poder que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Si usted conoce una familia o alguien que usted puede cambiar esa atmósfera, usted y yo tenemos autoridad para entrar a una casa y decir en el nombre de Jesús que la atmósfera de Dios se quede en esta casa, en el nombre de Jesús, y orar y ungir y hacer lo que hay que hacer. Esto es real, amados. Amén. La guerra espiritual es real. No hay que gritar mucho, no hay que patalear mucho, pero hay que saberla vivir y entenderla. Un hijo de Dios con que llegue a una casa, mire, sin gritar mucho: Padre, en el nombre de Jesús, yo unjo este altar. Listo. No hay que zapatear mucho ni gritar mucho. La autoridad de Dios. Usted se acuerda, a Jesucristo lo veían de lejos los espíritus y venían y se postraban ante él y decían: ¿por qué has venido a atormentarnos? Y el mismo Jesucristo vive dentro de usted y de mí. Amén. El que anda con Dios, desde lejos los espíritus lo van a reconocer y van a decir que... Por eso es que hay casas donde a usted no lo quieren. Hay casas donde a usted no lo quieren, no lo invitan mucho. ¿Por qué? No es la gente, son los espíritus que viven ahí, que dicen: a estos no lo inviten, no los traigan, porque ¿para qué vienen? Y a veces nosotros los cristianos todavía no tenemos la autoridad para entrar a una casa, y aunque sea se va al baño y reclame esa casa para Cristo. ¿Sabe por qué muchos no lo hacen? Porque dicen: no, a mí me enseñaron que si dejo tranquilo al diablo, el diablo me deja tranquilo a mí, y vivimos en paz. Hay pastores que así enseñan. Da pena, pero si Jesucristo dijo que él andaba, usted lea la Biblia, dice: sanando a todo enfermo y echando fuera demonios. Pero Jesucristo no hacía mucho show ni mucho escándalo. Él simplemente pasaba y sal fuera. Usted y yo tenemos que meternos de nuevo en esa atmósfera divina, atmósfera de Dios. Y yo quiero que ya con esto termino más. Usted y yo somos cambiadores de atmósferas, transformadores de atmósferas. A veces se habla de eso solamente de los hermanos músicos, ¿verdad? Que son cambiadores de atmósferas, el que toca el piano, la guitarra o el que canta. Pero esto es para todos nosotros los cristianos, porque el que cambia una atmósfera no es el don, no es el don. Acuérdese que la Biblia dice: ¿por qué los conocerás? ¿Por sus dones? Por sus frutos. Porque hay gente, yo sé que aquí no, amados, yo no digo por ustedes, pero hay gente que tiene dones hermosos, pero no cambian ninguna atmósfera. Por más lindo que toque. Usted ha visto en el mundo gente que tiene talento para tocar y cantar, que hacen llorar a cualquiera, esos que cantan música, esa música vieja, ¿verdad? Ni se ha de acordar de eso, los Terrícolas, los Iracundos, Leodán, esa movida. Y tocan hermoso y hacen llorar a la gente. Tienen talento, pero no están cambiando ninguna atmósfera. Yo hace tiempo aprendí eso, que hay música que en lugar de cambiar la atmósfera te hunde más. Hay música que uno le escucha y lo que hace es que deprime, que entristece, que amarga. La gente quiere beber, la gente quiere hasta quitarse la vida, se despecha. Entonces eso está haciendo una atmósfera de perdición. Usted y yo somos llamados a cambiar atmósferas para vida. Pero eso, den un aplauso al Señor. Pero eso lo conseguimos dando frutos. Y los frutos, usted conoce los frutos en la palabra, pero sobre todo es dando frutos de santidad. No de perfección, porque perfecto no hay nadie, solo Dios. Pero frutos de santidad. ¿Y la santidad qué es, amados?
Porque a veces creemos que el ser santo es ser perfecto y nunca pecar. No tengo ni un mal pensamiento, no digo ni una mentira, no llevo 3 semanas sin pecar, pastor, dijo uno. Ser santo significa reconocer esa voz interna que te dice eso está mal antes de hacerlo. Amén. Y obedecer. Ser santo significa que fallaste y enseguida uno reconoce y se arrepiente inmediatamente. Perdóname, y de verdad lo siente. Perdóname, ayúdame a no hacerlo más, perdóname, rechazo esto. Ser santo significa lo que hemos dicho otras veces, consagrado para el uso único y exclusivo de Dios. Entonces cuando te quieren usar para el mal, ya uno dice no. Cuando te quieren usar para hacer lo negativo, ya uno dice no. No, perdóname, ya no, yo ahora tengo dueño nuevo. Yo ahora le pertenezco a Él. Y te dirán loco, fanático, religioso, aleluya, pandereta, lo que usted quiera. Porque nos dicen de todo. Pero la realidad es que ser santo significa consagrado. Y bien simple, es para el uso de Dios. Para el uso de Dios. Y uno de los usos que Dios quiere darle a usted y a mí es que seamos cambiadores de atmósferas. Amén. Pero acuérdese, antes de irnos, el cambio de atmósfera empieza en la temperatura. Si eres frío o caliente. Pero si en la temperatura no nos medimos, no vamos a cambiar la atmósfera de nadie. Si somos calientes, vamos a llevar un ambiente de Dios. Vamos a cargar un clima de Dios y vamos a ser transformadores para que haya una cultura divina en los hogares donde vayamos. Pero Dios quiere que usted y yo nos midamos. ¿Eres frío o caliente? Todos los días, amada iglesia, todos los días, al final del día, usted puede hacerlo, al final del día antes de dormir, dile, Señor, no para darse palo usted mismo, ¿verdad? Porque ya no estamos llamados a latiguearnos, pero para reflexionar y ser reales con Dios. Señor, hoy, ¿cómo estuve? Usted mismo échese una chequeadita así rápida nomás, ¿verdad? No para martirizarse, pero para ser real delante de Dios. Señor, hoy como que estuve frío. O decirle de frente, Señor, hoy como que anduve tibio. Y si usted anduvo caliente ese día también, dígale, Señor, gracias, porque hoy sí sentí que anduve conectado contigo. Pero todos los días, hagámonos ese análisis. Porque lo que usted haga afecta su familia, su casa, su hogar, su iglesia. Usted se acuerda lo del campamento, de lo que cuando Acán en su tienda escondió algo, una sola persona dañó a toda la nación, a todo el pueblo. Lo que usted haga en su vida, tal vez usted diga, ¿a quién le importa? Pero lo que usted haga afecta a su familia, su hogar, su casa, su iglesia. Entonces, en el nombre de Jesús, yo le ruego a los que estamos acá, que somos prácticamente el equipo de servidores, midámonos cada día cómo vamos. Seamos sinceros con Dios y dejemos que Dios nos use para cambiar atmósferas. Amén. Gloria a Dios. Déjese usar por Dios, porque Dios quiere llevarnos a, cuando vayamos a un hogar, a una casa, y que podamos cambiar.